Bueno, vamos a iniciar entre poco, vamos a esperar a que se nos una Belén, si no vamos a comenzar. Ok, muy bien, vamos a comenzar la clase de hoy, esperando que se nos llegue a integrar Belén. Bien,
Entonces, hoy vamos a ver en la unidad número 3 teoría del comercio internacional. Ahí me disculpan un poquito, que ando un poco afónico, pero bien. Entonces tenemos que dentro de los objetivos demostrar la importancia del mercantilismo y la sinocracia en el comercio, conocer la importancia y diferencia de las ventajas absolutas de Adam Smith y la ventaja comparativa de David Ricardo, al igual que conocer las ventajas y desventajas de la teoría de Henderson en referencia al comercio, explicar la teoría de la economía de escala en el ciclo de vida de los productos. Básicamente esos son los objetivos que hoy nos estamos planteando en esta tercera sesión de clase. Y vamos a iniciar con el primer contenido que es el mercantilismo. El mercantilismo es un sistema político y económico basado en una idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. Esta era la perspectiva de aquel del siglo XVIII, más o menos, eh, allá por el siglo XVI, perdón, el siglo XVII. El mercantilismo es una idea en su desarrollo, se generó esta idea desarrollándose en el continente europeo. Allá, como dijimos, por los siglos XVI y siglos XVII, la primera mitad del siglo XVIII fue prácticamente donde terminó de eslabonarse, de concretarse la teoría mercantilista. Uno de los pilares fundamentales fue la creencia de que los países que querían meter, mantener una posición relevante en el contexto internacional y desarrollar su poder debían acumular riquezas, principalmente en la forma de oro y otros metales preciosos como plata, entre otros. Realmente esta teoría pues todavía tiene alguna vigencia en el sentido en que las reservas internacionales pues están respaldadas por las reservas en oro en muchos países. Bien, influenciado por el colonialismo y la gran cantidad de metales preciosos, materias primas y mano de obra barata que los países invasores pudieron obtener de ella, el mercantilismo refuerza la idea de la acumulación de la riqueza como reflejo del poder. Entonces tenemos que en esta era del mercantilismo surge el pensamiento económico en la era moderna del siglo XVII, donde en Europa y concretamente en los países como Francia e Inglaterra, eh, son donde surge el mercantilismo tras sustituir el el modelo comercial o el modelo feudal, el modelo de producción feudal. Y recordemos que por estos tiempos ya se venían estableciendo los primeros pasos para dar la primera revolución industrial que tuvo origen en Francia. Además, bueno, tuvo la expresión en Francia en el siglo XVI bajo el mandato de Jean Baptiste Colbert. Durante su mandato, Colbert protegió e impulsó a las empresas agrícolas e industriales de Francia a través de subsidios, créditos y otras facilidades, mientras que al mismo tiempo imponían fuertes restricciones a las importaciones. Si bien es cierto que el mercantilismo en Inglaterra fue importante durante la Edad Moderna, es lo que generó, como decir, el génesis del desarrollo económico y del comercio a nivel mundial. Las características del mercantilismo. El mercantilismo, en resumen, se basa en tres características o ideas fundamentales, porque acordémonos que en el viejo continente estas eran corrientes filosóficas que derivaban en hechos contundentes. Bien, el Estado tiene el rol de utilizar e imponer todos los mecanismos que sean necesarios para lograr el objetivo de acumulación de la riqueza, controles, las restricciones de subsidios, entre otros.
La intervención, por ende, del Estado tendrá un carácter proteccionista, incentivando la producción local al mismo tiempo que la protege de la competencia de productos extranjeros. El comercio a nivel global es inalterable. Para que el comercio ayude a la acumulación de la riqueza, se deben de controlar los flujos de entrada y salida a modo de mantener una balanza de pagos positiva, exportaciones que no superen a las importaciones. ¿Cómo funciona el mercantilismo? Algunas de las medidas más importantes que se aplicaron para lograr el objetivo del mercantilismo fueron la prohibición a las exportaciones de metales preciosos, control de la moneda local, impuestos y restricciones a las importaciones, control de los recursos naturales, subsidios, beneficios y facilidades a los productos locales. Sobre todo, tender a una mano de obra barata que ayudara al país a ser más competitivo a escala internacional, privilegios fiscales a las exportaciones y a la producción interna, ventajas y desventajas del mercantilismo. Entre las ventajas pues, del mercantilismo podemos destacar, permite tener bajo control el comercio exterior del país. Permitía también en la teoría hacia que la producción nacional fuese más fuerte, más robusta y estuviese protegida frente al exterior. Es decir, desde entonces ya se venían estableciendo las primeras medidas proteccionistas. Favorecía la acumulación de metales preciosos como el oro. La balanza comercial de un país tenía que tener un superávit. Por su parte, las desventajas más importantes del mercantilismo fueron el impulso de los monopolios y los controles del Estado sobre los productos provocó su subida de los precios o incremento en los precios. Además, lo anterior dio origen a situaciones de contrabando. Proponía que la acumulación de la riqueza dependía de la cantidad de metales preciosos. La evidencia científica ha demostrado que esa idea era errónea. En este sentido, proliferaron los piratas, que saqueaban barcos coloniales para quedarse con los enseres de mayor valor. Las colonias fueron sobreexplotadas para extraer metales preciosos. Teoría de la economía a escala. En la teoría de la economía a escala, tratar de conectarnos con Belén a ver si ya llegó. Al parecer no. Bueno, entonces, en la economía de escala es una situación en la que la empresa reduce sus gastos de producción al expandirse. Se trata de una circunstancia en la que cuando más se produce, el costo que tiene la empresa para fabricar un producto es menor. Con las economías de escala se produce un mayor beneficio, es decir, la economía de escala se traduce a la producción masiva. Esta reducción del costo de fabricación unitario no se da porque baje el precio de las materias primas, sino porque aprovecha un material que tenemos ya comprado y en el que se invirtió el dinero en el pasado. Es decir, una acumulación de riqueza en la materia prima. Por lo tanto, esta situación se da sobre todo cuando las empresas, parece que ya está Belén. Vamos a tener que hacer una especie de repasito rápido. Vamos a darle un chancecito.
para que se nos conecte Belén. Hace un tiempito. Vamos a dejar de... Ok. Buenas, Belén. Hola, profesor, ¿me escucha? Ok. Espérame. ¿Me escucha, profe? Sí, perfectamente. Belén es usted, ¿verdad? Ok. Sí, así es. Ok. Es que me sale Tania Ochoa y me quedo... No, Tatiana, es que Tatiana Ah, Belén. Tatiana. Ah, Tatiana Belén, perdón, sí, ya miré. Bueno, vamos a... Ya había subido, ya había hablado un poquito pensando que Ok, tal vez habías tenido un contratiempo. Vamos a hacer un resumen para actualizarnos, pues. ok, Entonces, hoy vamos a la tercera sesión. Hoy voy a indicarte ya lo que es el primer trabajo. Tiene un valor de 15 puntos. Va a ser una investigación. ok. Yo la voy a subir a la plataforma. Una investigación, Posteriormente, ok. sí, posteriormente vamos a subir también la clase número 4, en la cual voy a Ujú. también subir el segundo trabajo que tiene un valor de 15 puntos, Ok, que son dos investigaciones. Y posteriormente, la próxima semana voy a subir también lo que es el ejercicio sí, de falso y verdadero de selección múltiple y preguntas de desarrollo, unas 10 preguntitas ok. combinadas, ¿no? Entre selección múltiple, Sí. falso y verdadero y desarrollo, donde Ujú. vamos a acumular otros 20 puntos para un total de 50. Y en la séptima sesión de clase estaríamos evaluando el examen final. ¿Ves? Está Entonces, bien. digamos que ahorita prácticamente vamos a la mitad del curso. Sí, Bien, vamos a la entonces, mitad, sí. ok, Esta es nuestra entonces, tercera sesión ya. sí, así es. Bel. Bueno, entonces, hoy vemos la tercera unidad, teoría del comercio internacional. Dentro de Sí, nuestros objetivos hemos planteado demostrar la importancia del mercantilismo y la fisocracia en el comercio, o sea, es una corriente ujú, filosófica de la época. Conocer la importancia y diferencias de la ventaja comparativa y absoluta de David Ricardo y Adam Smith. Explicar la teoría de la economía de la escala en el ciclo de vida de los productos. Bueno, vamos a iniciar con la primera, con el primer contenido que es el mercantilismo. ok, Es un sistema político-económico basado en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. Esta es una teoría, una perspectiva económica que surge en el siglo XVI y ujú, en el siglo XV. Ay, disculpa, bueno, ya. Allá en el continente europeo, ¿ves? Entonces, su pilar es fundamental fue la creencia de que los países deberían mantener una posición relevante en el contexto internacional y basar su desarrollo hegemónico, su poder, en la acumulación de riqueza, sobre todo en el material precioso como el oro y otros metales. Recordemos que estamos hablando de la época feudal, en la sí, transición del periodo feudal al periodo, digamos, del mercantilismo. Y
Entonces, está influenciada en ese periodo por el colonialismo y la gran cantidad de metales preciosos como materias primas, sobre todo la mano de obra barata que se obtenía de los países colonizados como América y África, donde se dio pues el proceso de la esclavitud. El mercantilismo reforzó la idea de la acumulación de la riqueza como un reflejo del poder, cosa que Perpetua aún todavía tiene vigencia, está vigente. Entonces, en esta etapa del mercantilismo, tuvo su máxima expresión allá por los países de Francia e Inglaterra, principalmente allá en la Edad Media, buscando ya la época moderna. En el caso de Francia, tenemos que es el gobernante o el monarca de la época, Jean-Baptiste Colbert. Durante su mandato, Colbert protegió el impulso e impulsó a las empresas agrícolas e industriales de Francia a través de subsidios, créditos y otras facilidades, mientras que al mismo tiempo se imponían fuertes restricciones a las importaciones. Si bien es cierto que el mercantilismo en Inglaterra fue importante durante la época moderna, en realidad el mercantilismo tuvo su freno más fuerte o su resistencia en el país que después, posteriormente, llegaría a ser el principal impulsador de la primera revolución industrial como fue Francia. Pero ahí encontramos bastante resistencia y de hecho ahí podemos observar las Sí, primeras barreras arancelarias que se establecen, que hasta esta fecha hay muchas barreras arancelarias vigentes a nivel mundial, pero de vista desde otras perspectivas. Claro, está el comercio mundial ha cambiado muchísimo. sí, Bueno, entonces vamos a ver las características del mercantilismo. En resumen, se basa en tres características o ideas fundamentales. La primera, la acumulación de riqueza, principalmente del metal precioso. Es esencial para el desarrollo de la economía de un país. A mayor acumulación de riqueza, mayor prosperidad y poder político. Número dos, el Estado tiene el rol de utilizar e imponer todos los mecanismos que sean necesarios para lograr el objetivo de la acumulación de la riqueza, controles, restricciones, subsidios, etcétera. Su intervención tendrá un carácter proteccionista, incentivando la producción local al mismo tiempo que la protege de la competencia de producciones o de productos extranjeros. Viene siendo muy relacionado o muy sí. parecido a lo que son los tratados de libre comercio. Nada más que bajo otros contextos, bajo otras reglas del juego, ¿no? Pero bien, entonces, eh, y finalmente, esa tercera característica que se basa en el mercantilismo es el comercio a nivel global que debía ser inalterable. Para que el comercio ayude a la acumulación de la riqueza, se deben controlar los flujos de entrada y salida. Es decir, mantener una balanza de pagos positiva, es decir, la balanza comercial. De tal manera, por ejemplo, que es inviable, por eso lo vemos hoy en la actualidad, que países como Nicaragua, que tienen una economía abierta, pero es pequeña, sean en su mayoría países deficitarios en su balanza comercial. Exportamos muchísimo menos de lo que importamos. Ah, Exportamos claro. actualmente Granos básicos, ¿verdad? materias Lo primas, principal. Sí, exactamente, materia prima, materias primas. Por ejemplo, El como Salvador. las palmas de aceite dicen que se importan acá Ujú, y se van a hacer, no sé si a Honduras, y allá lo hacen refinado el aceite. exacto, lo procesa. Es que Nicaragua Porque es el lo que no tenemos la problema, maquinaria. la industria. Nicaragua no tiene una industria desarrollada, no somos un país altamente tecnológico, mucho menos industrializado. Y, por ejemplo, en El Salvador compra nuestros frijoles, se los lleva allá, los procesa en la industria y los trae de vuelta aquí lo podemos ver en los supermercados. No sé si has tenido la oportunidad de ir a comprar frijolitos molidos, envasados, enlatados Sí, ¿y qué pasa? Dice, procesada en El Salvador, pero la materia prima, el frijol, viene de Nicaragua. de Nicaragua, ¿Ves? sí. Así es. Entonces, ese es
Bueno, realmente un gran problema que tenemos a nivel de balanza comercial y en general de desarrollo económico. Muy bien. ¿Cómo funciona el mercantilismo? Algunas de las medidas más importantes que se aplicaron para lograr el objetivo del mercantilismo fueron, número uno, la prohibición a la exportación de metales preciosos. Comenzó una época férrea por tener control del metal precioso, sobre todo el oro, porque era, digamos, el que respaldaba la fortaleza económica de los países. De hecho, las reservas internacionales actualmente también están respaldadas por el oro. Bien, impuestos y restricciones a las importaciones, control de los recursos naturales, subsidios, beneficios y facilidades a las producciones locales, principalmente al sector agro e industrial. Había esa corriente proteccionismo desde entonces, pero era un proteccionismo absoluto. Para que pudiesen tener la hegemonía estos países de Europa, con respecto a los otros países europeos que no habían o no habían alcanzado ese nivel de desarrollo en la industrialización de sus productos y sus tecnologías. Tener a mano, además, tener a mano la mano de obra barata que ayudaba a un país a ser más competitivo a nivel internacional sobre otros países. Entre las ventajas del mercantilismo podemos señalar que permite tener bajo control el comercio exterior del país. En teoría, hacía que las producciones nacionales fueran más fuertes, más sólidas y Ujú. estuvieran protegidas frente a la del exterior, que viene siendo algo así como hoy en día, como en los tratados de libre comercio, donde hay barreras arancelarias y proteccionismo que nos defienden, por ejemplo, de que venga un país desarrollado Sí. industrialmente como México o Estados Unidos y nos invada de productos comerciales, donde no podría hacerle frente pues los niveles de producción, mucho menor a nivel tecnológico, lo que es la producción nacional, ¿verdad? O nicaragüense. Bien. Entonces favorecía la acumulación de metales preciosos como el oro. La balanza comercial del país debía tener un superávit, es decir, ser favorable. Por su parte, ahora las desventajas más importantes del mercantilismo estaban centradas en el impulso de los monopolios y los controles del Estado sobre los productos provocó subida en los precios. Es decir, ese acaparamiento generó una especulación desde entonces. Además, lo anterior dio origen a situaciones de contrabando a los estados o las monarquías todavía existentes en esa época de transición de la época feudal a la época industrial, eh, tenía un control férreo sobre los productos y esto generó que se estableciera el Ujú. contrabando. ¿Ves? Acordémonos que en la clase anterior hablábamos de las rutas comerciales. Ya había lo que era la piratería y también el comercio de Rusia, el comercio de China hacia el continente europeo. Y Bueno, la India creo que ya exportaba lo que eran condimentos, especias. condimentos, especies, seda y todos esos productos que hoy en día pues gozan espera, de aceptación. Ah, espera, quiero ver qué pasó. Ay, ok, digamos. ¿Puedes ver la pantalla? Perdón. Sí, sí, la miro. Ah, ok, que no sé qué pasó. Aquí toqué algo que quiero ver. Ok, ahora sí. Entonces, teoría de las economías a escala. La teoría de las economías a escala es una situación en la que una empresa reduce sus gastos de producción al expandirse. Se trata de una circunstancia en la que cuando más se produce, el costo que tiene la empresa para fabricar un producto es menor. Es decir, dicho en otras palabras, la teoría de la economía a escala es la producción de masa o la producción masiva de productos. ¿Ves? Con la economía de escala se produce un mayor beneficio por cada unidad extra que producimos. El excedente, que es conocido como el término de excedente, los costos de producción
cuando generas una cantidad de unidades que ya te cubren el costo de producción, toda unidad a partir de que se cubre el costo de producción es denominada excedente. Ese excedente generaba riqueza. Está orientado a la generación de riqueza. Bien. Entonces, bien, pero esta reducción del costo de fabricación unitario no se da porque baja el precio de las materias primas, sino porque se aprovecha un material que tenemos ya comprado y en el que invertimos dinero en el pasado. ¿Sí, vale? Sí, no, Ok. estoy leyendo igual. Ah, ok. Por lo tanto, esta situación se da sobre todo cuando las empresas compran activos fijos. Si adquirimos una maquinaria, por ejemplo, la forma de sacarse partido es produciendo lo más posible. Es decir, si tenemos una adquisición de maquinaria, por ejemplo, los talleres de bordado, la mejor forma de sacarle rédito es poniendo a producir el excedente, hasta generar, perdón, excedente. Efecto de las economías de escala en el costo unitario. Se dice que el costo unitario por unidad producida será menor cuando más produzca, porque el cálculo se hace con una medida dividiendo el gasto en la maquinaria y entre el número de productos que hemos fabricado. Aquí tenemos costo unitario, la fórmula. Costo por máquina sobre número de productos fabricados. A mayor número de productos fabricados, el costo unitario, una vez que se ha cubierto los costos de operación o los gastos, por así decirlo, de fabricación, tienden a bajar porque vos tenés un excedente, ya vendiste 1000 unidades Sí, de zapatos y con eso vos tenés el costo de la planilla de trabajadores, el costo de la energía, el costo de las maquinarias, entonces, y tenés una producción de 2000 zapatos. Las primeras 1000 unidades de zapatos tienen un valor, pero ya la segunda parte, la otra, a partir de la unidad 1001 de zapatos, podés negociar, podés jugar con los precios y hacer ofertas a manera de mover el producto más rápido y obtener mayores ganancias. ¿Ves? Entonces, por eso es que se dice que esa medida pues divide sí, el costo unitario al punto que lo llega a reducir. Pero esto, salvo la aclaración, creo que perdón, en microeconomía se vio esto de los costos de producción, no sé si lo recordás. En sí, sí, microeconomía, una vez que ya se han cubierto los costos de producción. Bueno, por ello, cuantos más productos se elaboren, más barato resulta fabricar una unidad. Sin embargo, la reducción del costo de fabricación de la economía de escala tienen un límite. Cuando la empresa alcanza un determinado tamaño, aunque la economía en escala haga que los costos unitarios sean menores, empieza a ser más complicado gestionar una enorme por su necesidad de coordinación y naturaleza burocrática. Es decir, por ejemplo, la fábrica de calzado Nike a nivel global, eh, es cada día más difícil controlar este monstruo porque tiene franquicia a nivel mundial en todas partes, en los sí. Y principales aunque no países. las tenga, la gente busca cómo traerla. Por ejemplo, en Nicaragua Así no es, hay claro. una No franquicia, hay una una tienda en franquicia. sí como tal. Y Así la es, gente aprovecha eso y puede traer los productos y darlo al costo que ellos deseen, ya que es exclusividad. claro. Claro, porque ya tienen digamos, la ventaja comercial, definitivamente. Entonces, aquí está cantidad producida, costo, economía de escala, economía de desescala. Cantidad óptima de producción. Hay un punto de equilibrio y ahí está marcado, si lo podemos observar, Sí, en la gráfica donde convergen ambos. A partir de aquí se habla de economía a desescala y a partir de aquí se habla de economía a escala. ¿Qué quiere decir?
al lado izquierdo, bueno, no sé si estará a tu lado izquierdo en tu pantalla, Sí, pero está la región. ok, entonces al lado izquierdo dice economía de escala, es todo lo que cubre el costo de producción. Y cuando habla de economía de esa escala, es cuando ya vos tenés tus costos de Ya, producción y podés generar ganancia a ok, un costo, bajando el precio de la unidad de producto. Tipos de economía de escala. Las economías de escala se pueden clasificar en dos tipos. Internas surgen dentro de sí, la propiedad, dentro de la propia compañía. Y externas nacen de factores externos como el tamaño de la industria. Para entender mejor cómo funcionan las economías de escala, bueno, podemos ver ejemplos sencillos de esta economía. Por ejemplo, a nivel interno, am, sí, existe el famoso o la famosa zona franca. Entonces, estas son una economía a escala interna porque los niveles de producción están basados en algunos casos en la demanda de exportación de sus clientes. Y en algunos casos se habla sí, de cuando las prendas de vestir no son producidas en el ritmo de escala, sino que son generadas bajo el sistema o el método de producción de calidad. Por ejemplo, en Nicaragua se produce Levi's y sí, se produce en Docker, en la corporación de Zona Franca. El Docker es un producto masivo, es un pantalón que en su época fue abundante por todos lados. Y en Nicaragua era increíble la cantidad de contenedores que salían de aquí, de pantalones, hacia el resto del continente americano, no solo a Estados Unidos, también a Canadá, México y Sudamérica. Ya no se diga Centroamérica, que creo que el principal acopiador era Guatemala. ¿Ves? Entonces, ese es un ejemplo, el pantalón Docker. Ahora veamos el pantalón Levi's, donde no es tanto el interés en la producción a escala, sino a desescala, basado en la elaboración del producto, no por cantidad, sino por calidad. ¿Ves? Donde se exige un ok. mayor nivel de controles de calidad. Bien, bueno. Bien, aquí tenemos cuáles son las etapas del ciclo de vida de un producto. Aquí están reflejadas en este póster. Introducción, crecimiento, madurez y declive. Todo lo que empieza suele tener un final. También ocurre Sí. con los productos. Y hablando del pantalón Docker, pues recordemos que ya es una marca casi inexistente. Pues ya La ni verdad, yo nunca la conocí, creo. no la conociste. No, Imagínate. Por eso te digo, ya es una marca que no existe. En su momento, aquí en la década de la década del 2000 al 2010 fue un boom. En Nicaragua salía toda la producción de Docker para América. Es el famoso pantalón drill, pues, de ya, tela drill. Pero bueno, a ver, entonces aquí están las etapas del ciclo de vida de un producto. Estas son las etapas más destacadas dentro del ciclo de vida de un producto. La introducción. La fase inaugural es la salida al mercado, un periodo donde las ventas son bajas y no esperan demasiados beneficios. El objetivo de esta etapa es dar a conocer al producto y generar necesidades entre los consumidores, es decir, la etapa de lanzamiento de un producto. ¿Ves? Para ello debe velarse de valerse de algunos instrumentos como la publicidad. La segunda etapa es el crecimiento. Esta es la fase, en la que las ventas comienzan a subir poco a poco por consiguiente, también los beneficios. Ahora, ok. lo que se persigue es todo lo, rea- es penetrar todo lo realizado con la publicidad del producto o del bien o servicio. Madurez, o sea, ya donde la publicidad, los alcances de la publicidad se pueden medir. Bien, la Sí, madurez. Una vez consolidado el producto en el mercado con el consiguiente crecimiento de la rentabilidad,
toca la diferencia de la competencia con la herramienta, con el precio y la publicidad. Bien. Declive. Caen las ventas del producto o servicio, así como también los beneficios. El mercado se encuentra en estos momentos muy saturado y llega el momento de eliminar el producto de la circulación para dar paso a la innovación y para fortalecer el producto o perecer, pues. Como el caso del Docker. Por ejemplo, el Levi Sí, ha mantenido su calidad, pero su diseño ha sido innovado, ha sido modificado, ¿ves? así se adapta a las nuevas tendencias. A las nuevas tendencias, sobre todo a la moda. Muy bien, Leo. Han sustituyéndolos por uno nuevo. Si la imagen del producto se deteriora, es difícil recuperarla, es difícil recuperarla, resulta aconsejable hacer borrón y cuenta nueva. Ampliación de la gama. Un nuevo producto o servicio que se lance al mercado puede complementar a los ya existentes con nuevas posibilidades hasta ese momento no atendidas. Es decir, aquellas demandas insatisfechas del mercado. Por ejemplo, en la clase de mercado yo les decía a los muchachos que, o a las damas, a las muchachas, eh, por ejemplo, que ustedes, ¿qué es lo que piden encontrar en un champú? Un champú que les deje el pelo brillante, sedoso y dócil, ¿no? Que Entonces, lo reparen. que lo repare. Entonces, en algunos casos, cumple la función antifreeze, o en algunos casos cumple la función de la vitalidad, es decir, vienen con vitamina, con tratamiento. Pero Sí, no se ha hecho un champú que, digamos, al 100% satisfaga la mayoría de los tipos de cabello. Se ha sí, hecho diversidad de ciclos o de productos como para pelos lisos, para pelos crespos, ondulados, etcétera, ¿no? Pero aún así creo que esa demanda todavía en el género femenino está insatisfecha. Pues no sé si me equivoco, pues no puede ser, sé. O se ¿verdad? combinan más de algún producto, pero con un solo Exactamente, champú no se logra todo. exactamente. Pero eso tiene lógica, ¿no? Porque esa es una demanda que nunca va a ser satisfecha, porque el interés de esto es mover diferentes productos. Y si un Sí, producto para viene acompañar diferentes productos. así es. Imagínate si un champú apareciera resolviendo de un solo, todos quedan Ujú. desechos. Pero bueno, entonces ciclo Sí, de vida, ahí está la gráfica. Desde la introducción, crecimiento, madurez y el declive. Bien. La, ven- Vamos a pasar a la ventaja absoluta. La ventaja absoluta es la capacidad de una persona o empresa o país para producir un bien teniendo que usar menos factores de producción que otros. En otras palabras, la ventaja absoluta nos dice que un país es mejor que otro en la producción de un bien o servicio, ofrece una mayor calidad a un menor costo. Al tener mejores recursos, tales como la tecnología, tiempo, capital o mejor factor humano. Puede producirse algo con más eficiencia. Esto hace que pueda emplearse esta medición a la hora de establecer comparaciones entre distintos productores. Por ejemplo, digamos, podemos establecer como ejemplo la industria del calzado artesanal en Nicaragua. Con, no ha podido competir con la industria a nivel global del cuero calzado, porque siempre las marcas pues tienden a generar mayor interés, sobre todo en la moda, ¿no? Pero tiene que ver ujú, esto mucho vinculado pues a esa ventaja absoluta. Por ejemplo, no vamos a comparar la capacidad en cuanto al estilo, en cuanto a la estética de un zapato de cuero marca Doc, por ejemplo, sí, con el que ya produce el artesano de Masaya. Por mucho que se han esforzado ellos, han llegado pues, a mejorar sus niveles
de estética, pero siempre en cuanto a calidad y estética, es imposible competir. Entonces los países Porque más no tienen la industrializados maquinaria, no tienen, sí, no tienen la maquinaria, no tienen el la presupuesto tampoco. presupuesto, obvio, claro que sí, es necesario. Y sobre todo también el adiestramiento, el manejo de la tecnología, como decía vos. Pero no solo tener la Sí, tecnología, sino saber usarla. ¿Ves? Porque exacto. incluso a nivel competitivo, pues eso se ve cuando alguien va a ofertar su servicio y competir con diversos currículums y alguien tiene una Ujú. habilidad de dominar mejor una app o dominar mejor un programa. Entonces ahí Sí, se nota pues la diferencia. Bien, según la teoría de la ventaja absoluta, al especializarse los países en los bienes en los que se tiene la ventaja absoluta, es decir, cada país busca fortalecer la línea de producción donde ellos tienen ese dominio. ¿Ven? Un simple ejemplo, si hay un país A que produce alimentos por 5 euros y ropa es por 6 euros, mientras que el país B se dedica a producción de alimentos por ujú, 10 euros y de ropa por 12, no existe comercio entre ellos según la teoría de la ventaja absoluta. Esto sucedería debido a que el país A tiene ventaja absoluta sobre los productos y no estaría interesado en adquirir ningún producto del país B. Sobre todo, sí, nos quedan 10 minutos, sobre todo por el hecho del costo. Bien, ventaja comparativa, aquí está la teoría de Richardson. Voy a hacer una pausa aquí y me voy a ir ok. directo a la tarea porque me interesa que quedemos. Me lo va a explicar, ok. Ok, aquí está. Entonces, investigación. Dice. Vos vas a investigar la teoría que está aquí señalada, Hatcher-Hollin, la teoría de la diferenciación de producción, la Sí. fisocracia y a Adam Smith en sus Adam términos Smith, generales. que Es una teoría que él propuso ok. sobre el La teoría de mercantilismo. Adam Smith es la de la fisiocracia, o una distinta teoría. No, son diferentes, Ah, son cuatro diferentes. teorías diferentes, Son ok. cuatro teorías diferentes, exactamente. Entonces, básicamente, vos solo me vas igual que en todo trabajo impreso, me vas a presentar Sí, una portada, me vas a claro. presentar la introducción, el contenido de la investigación, que son las cuatro teorías, o Ujú, estos cuatro aspectos, y sí, una conclusión no mayor a 10 líneas. ¿Ok? No quiero que te extendas bien, mucho en eso. No mayor está a 10 bien, líneas. Y sobre todo, lo que sí apreciaría más es los links de la fuente que consulté. ¿Ok? está Recordemos que toda bien. La investigación bibliografía, debe llevar correcto el soporte bibliográfico. Muy bien. Bueno, yo creo que aquí solo nos hace falta algunos aspectos como la ventaja comparativa, pero em, no sé si te interesa que terminemos de desarrollar este aspecto o lo lees ok, sí. después. Y si tenés alguna pregunta todavía sobre el sistema de evaluación, pues aprovecharíamos para hacer este intercambio de consulta. Entonces, sí, entonces Ujú. son, Sí. ¿cuánto sería de acumulativo? ¿Cómo decir? ¿Cuánto sería de acumulativo? 50 puntos son acumulados, distribuidos de Y la 50 de siguiente examen. y 50 de examen. Un solo examen sería, ¿verdad? Un solo examen, sí. Ok, Mira, este es el primer trabajo. Ahora, yo voy a subir ya sí, la clase número 4. Si vos querés ir avanzando para que subo la clase 4 para que ya vayas investigando y ok, ya a finales del viernes ya colocar, que tenemos la otra clase, ya está colocar bien. las dos tareas para que vos puedas, si querés, si ya las tenés resueltas, enviarlas. Y así Ah, el viernes que vos... ¿cuándo Ujú. cierra esta tarea de esta investigación? Esta tarea cerraría, bueno, yo pienso subirla, esta de ahorita, Ujú, pienso subirla mañana. ok, Mañana es martes. Marta. O sí, o miércoles. Y
te daría hasta el día lunes. Y Ok, la otra una tarea la semana. subo el lunes y la cerramos el viernes. ¿Ves? Ok, sí, está bien. Ok. Ahora, dentro de ese proceso, voy a enviarte ya después en la quinta sesión, porque esta es la tercera, la que Sí, vamos a tener esta misma semana, el viernes sería la cuarta. la Entonces, cuarta, exacto. en la quinta sesión, yo te mandaría una guía bien precisa de estudio para Ok, contestar el ejercicio de falso y verdadero, selección múltiple y desarrollo. ¿Ok? está bien. Muy bien. Si hay alguna complicación, algo, por eso te la mando la guía con tiempo para que cualquier observación estoy anuente a, a escuchar. ¿Oíste? Pero Perfecto, está bien. por lo pronto, bien tenemos tiempo para las dos investigaciones. ¿Ok? Ok, Perfecto. Lo único, como te digo, ya vos mañana ya puedes consultar en la plataforma, en la clase, así como ahorita te estoy poniendo en esta clase 3 sí, al me voy a final la tarea. investigación, correcto. Ok, Igual voy a subir la otra investigación, entonces ya vos podés tomar nota de las dos investigaciones y ir trabajándolas si querés en paralelo. O bueno, está tenerlas bien. a mano ya para terminando una, comenzar la otra. Ok. Y el día que ya estén las dos en línea, pues solo la subí. Tengo una curiosidad, Belén, fíjate. Ah, Bien. Tatiana Belén. No, Belén Ujú. Tatiana es o Tatiana Belén. Ah, Tatiana ya, es Belén. que como aparecía Belén, bueno, Ujú. Tatiana. Pero vos estás en el país, ¿sí? No, estoy en Estados Unidos. Ah, con razón, con Sí, razón. Sí, entonces yo miré que ahora tenés un número y me quedé. Pareciera Estados Unidos, pero no estoy seguro. Voy a consultarte. sí. Ok, si hay algún inconveniente en cuanto al tiempo, todo eso, yo te puedo extender Ok, el está plazo. bien. No, y también se me había olvidado lo de la hora por la diferencia de horario de aquí, porque como se le Exactamente. restó una hora, sí. ¿Qué hora es allá entonces? Antes estaba dos ¿En horas qué estado está? adelantado. Digo, ¿en qué ciudad está? Disculpa. Se llama Dania Beach, queda en Florida, Ah, en cerca de Florida. Miami, sí. Ya, Ahorita van a ser las 8 ya. aquí, sí. Y aquí las 7, una hora entonces. Sí, Sí, ya. Sí, sí, en este periodo de invierno se sí, reduce una cambiar hora. la hora, sí, Hay un cambio de horario, sí. Yo una vez viajé de Nueva York, que es la costa este, a la oeste, a la otra, a Los Ángeles. sí. 7 horas de vuelo y salimos a la medianoche del León Ujú. F. Kennedy y llegamos a Los Ángeles. A pesar de haber volado 7 horas, llegamos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Una locura Ajá, total. sí. Quedé Ujú. casi como, digo, ¿cómo hará la gente? ¿Cómo quedará de trastornada la gente que va de América o de Estados Unidos hacia China? Digo, yo, debe ser una Ajá, esas locura. grandes distancias, o de España Terrible. hasta allá, que la Terrible. diferencia es 8 horas de Así Nicaragua a es. España, creo. Sí, son 8 horas. Ya. Ok, entonces, esta es la primera clase que tenés en línea. ¿Hace poco te fuiste? No, Sí, tengo 2 meses de que me fui. ya, entiendo. Sí. Bueno, Ahorita estoy recibiendo 2 tutorías por así ajá, en línea. ok. Sí. ¿Y cuánto te falta? ¿En qué año estás? En cuarto ya me faltaban pocas clases y digo yo, pues Sí, voy a terminarlas claro, por para no supuesto. dejarlas a media. No, no, Sí, no es importante, aunque estés lejos, pero lo bueno es que están estas tutorías a distancia y eso es, y la tecnología nos ha sí. venido a resolver mucho. Además, la experiencia que tuvimos con con la pandemia COVID. ayudó mucho. Sí, Sí, pero bueno, es entonces estoy a cierto. tus órdenes, también por el chat, oí, Belén. Ok, Siempre muchas por el, gracias, sí, profe. igual, siempre por el chat te puedes comunicar, no hay ningún Ok, inconveniente. Es para servirte. gracias. Bueno, Gracias. pasa buenas noches, estoy a tus órdenes, cualquier consulta, ahí estamos, en contacto. Muchas gracias. Pasa buenas noches. Buenas noches. Ok.